¿Alguna vez has terminado de leer un pasaje de la Biblia y has pensado, leí las palabras, pero no estoy seguro que entendí lo que quiso decir? O quizás te has preguntado por qué algunos cristianos parecen estudiar la Biblia y simplemente la entienden, o sea, les cae el 20, como decimos nosotros, mientras que otros, quizá tú también, pues parece que te quedas estancado. Y la mayoría de las personas piensan que la solución es encontrar un mejor método de estudio bíblico, o sea, un nuevo sistema o una nueva serie de pasos. Y aunque definitivamente los métodos son importantes, yo en lo personal estoy convencido de que los métodos por sí solos no son lo que convierte a alguien en un buen estudiante de la palabra de Dios. De hecho, creo que a muchos cristianos les falta algo más fundamental, más básico. Antes de aprender métodos de estudio bíblico, necesitas establecer algunos principios de estudio bíblico, o sea, la manera en que te acercas a la Biblia y tu mentalidad general, tu actitud cuando estudias las Escrituras. Y en este episodio quiero compartir los 5 principios que han moldeado mi propio estudio bíblico durante años y que forman el fundamento de todo lo que enseño acerca del estudio bíblico responsable. Yo soy el Dr. Mario Escobedo y es un honor ser tu mentor de estudio bíblico. Estás escuchando a tu mentor de estudio bíblico con el Dr. Mario Escobedo. Bendiciones, estimados condiscípulos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Mentor de Estudio Bíblico. Yo soy el Dr. Mario Escobedo, tu anfitrión y tu mentor de estudio bíblico. Si eres nuevo a este podcast, bienvenido. Y si eres un compañero fiel, bienvenido de nuevo. El propósito de este podcast, y de hecho el propósito de mi vida, es capacitar a creyentes como tú para estudiar la Biblia de manera responsable y así disfrutar de un crecimiento espiritual para toda la vida. Este episodio será muy importante para cumplir ese propósito. Es un episodio, desde mi punto de vista, excelente, así que quédate hasta el final porque tengo mucho que compartirte, cosas que he tenido en la mente ya por mucho tiempo, pero nunca las he compartido como voy a hacer en este episodio. Y si es necesario, escucha este episodio por partes. Es lo que yo hago cuando escucho podcasts. Si son largos, lo divido en 15 minutos aquí, 15 minutos allá, y para mí es muy fácil de esa manera digerir la información. Como dije, voy a compartir los 5 principios fundamentales que han moldeado mi propio estudio bíblico durante años y que constituyen el fundamento de todo lo que enseño acerca del estudio bíblico responsable. Y detrás de estos principios hay una convicción profundamente personal para mí, o sea, lo que dirige todo lo que hago, y es esto, lo he compartido en otras ocasiones. El estudio bíblico responsable, practicado de manera constante, es el hábito más importante para el crecimiento espiritual a lo largo de toda tu vida. Y estos 5 principios fundamentales nos ayudarán a dar un paso hacia adelante en nuestro esfuerzo por estudiar la Biblia de manera responsable. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Principio número 1. Estudia la Biblia en colaboración con el Espíritu Santo. Este principio habla de cómo me acerco al estudio bíblico. Y fíjate, un pasaje que elegí para darle base a este principio. Realmente pudiera haber escogido entre muchos en la Biblia, pero decidí en este pasaje en particular. Cuando Pablo le escribe a su joven aprendiz Timoteo, en 2 de Timoteo 2:7, escribe lo siguiente: reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Ahora, fíjate bien cómo Pablo le dice a Timoteo, tú reflexiona. O sea, tú invierte el trabajo, tú invierte el esfuerzo, tú reflexiona. Pero fíjate bien, el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Esto para mí habla acerca de la colaboración, porque en verdad
hay dos extremos que uno tiene que evitar cuando estudia la Biblia. Esto lo he enseñado ya por mucho tiempo. Y el primer extremo es que uno dice, voy a permitir que el Espíritu Santo haga todo el trabajo de mi estudio bíblico. Voy a leer un versículo o un pasaje y entonces simplemente permitir que el Espíritu Santo descargue, que haga download la información en mi corazón y en mi mente. Ese es mi método del estudio bíblico y eso no es ser responsable. El otro extremo, que es igual de peligroso, el otro extremo es decir, bueno, yo conozco métodos, yo tengo procesos, yo tengo herramientas y recursos, yo conozco lo que es la exégesis, la hermenéutica, y cuando uno se depende demasiado en lo que uno sabe, elimina al Espíritu Santo, hace a un lado al Espíritu Santo en su estudio bíblico. Eso es un error fatal para el crecimiento espiritual. Pero lo que uno debe hacer es trabajar, estudiar la palabra de Dios en colaboración con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, Él va a hacer su parte. Él nos va a guiar. Él nos va a dar, como dice Pablo, una mayor comprensión, pero nosotros tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo, hacer el trabajo de estudiar la palabra de Dios. En múltiples partes de la palabra de Dios vemos cómo Dios eligió trabajar en colaboración con humanos para llevar a cabo sus propósitos. De hecho, Jesús mismo, Él murió en la cruz. Él nos dio redención, pero en colaboración con sus discípulos, sus apóstoles y por extensión con nosotros también, el reino de Dios está avanzando por medio de nuestro trabajo. Es colaboración, ¿te das cuenta? Yo pienso en la misma producción de las Escrituras, la Biblia que tenemos, cómo fue un trabajo, un proceso colaborativo entre el Espíritu Santo y los autores humanos. El Espíritu Santo es el autor principal, es el autor de la Biblia. Sin embargo, usó a seres humanos para escribir las Escrituras. Y no fue una posesión que entraron como en un sueño los apóstoles, los autores, y no estaban conscientes de lo que estaban escribiendo, como que el Espíritu Santo los había poseído, ¿verdad? Y no estaban dormidos y la pluma estaba escribiendo sin ellos darse cuenta. No fue así. El Espíritu Santo guió, ¿verdad? Él fue el que estaba guiando a los autores humanos, pero ellos escribieron. Y podemos ver las características distintas de cada autor en cada escrito, la personalidad, el carácter de cada uno. ¿Por qué? Porque fue un trabajo colaborativo entre el Espíritu Santo y el autor humano. Si en la producción, la inspiración de las Escrituras, ese fue el proceso, colaboración, siento yo que en la interpretación, en el estudio de la palabra de Dios, debe ser el mismo proceso, colaboración entre el Espíritu Santo y nosotros, los estudiantes de la palabra de Dios. Entonces, principio número 1, estudia la Biblia en colaboración con el Espíritu Santo. Principio número 2. Estudia cada pasaje con un espíritu de humilde curiosidad. Humilde curiosidad. Si implementas este principio en tu estudio bíblico, en tu forma de pensar del estudio bíblico, en verdad puede transformar tu manera de estudiar la Biblia. Porque este principio habla de mi actitud cuando llevo a cabo mi estudio bíblico. Fíjate cómo dice el Salmo 119, 18. El salmista expresa, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Lo que yo entiendo que el salmista está diciendo es lo siguiente: no he agotado entender las maravillas de tu ley. Necesito que tú me ayudes. Fíjate cómo hay un hilo que atraviesa, que está entre los principios, pero el salmista está diciendo, no he descubierto todo lo que hay que descubrir en tu palabra, en tu ley. Necesito de tu ayuda. Ábreme los ojos. Pero date cuenta cómo la humildad
del salmista se expresa en esta ocasión: Señor, no lo he aprendido todo, no lo he descubierto todo, necesito que tú me enseñes más. ¿Te das cuenta? La humildad, pero la curiosidad, la parte de la curiosidad, o sea, una humilde curiosidad, nos ayuda a entender que aunque no lo hemos entendido todo y nunca lo vamos a entender todo, todavía hay más que entender, ¿sí? Precisamente porque no lo he entendido todo. Eso me dice a mí: Mario, cada vez que abres tu Biblia, hay más que aprender. Hay más por ser desafiado a hacer. La Biblia te va a retar, te va a estirar, va a ser ese espejo y te va a demostrar áreas en tu vida espiritual que requieren crecimiento de tu parte. Entonces, es una humilde curiosidad, humilde porque reconozco que no lo he aprendido todo, pero es una curiosidad que me da esa confianza de decir: pero hay más que puedo descubrir. Ahora, cuando hablo acerca de la humilde curiosidad, como digo, esto puede transformar radicalmente tu manera de estudiar la Biblia. Y lo que yo he descubierto en mi experiencia, que la manera en que uno expresa o que mantiene esta actitud de humilde curiosidad es a través de hacer preguntas cuando uno lee un pasaje. Mi costumbre es, cuando leo un pasaje, cuando estudio un pasaje de la Biblia, mi costumbre es anotar todas las preguntas, cada una de las preguntas que viene a mi mente, yo la escribo. Por más básica que sea, la escribo. Más profunda, la escribo. Cada pregunta, yo estoy buscando escribir preguntas, hacer preguntas del texto. No estoy cuestionando el texto, estoy haciendo preguntas acerca del texto. Preguntas básicas: ¿qué significa esta palabra? ¿Dónde está Jerusalén en relación a Jericó? ¿Qué tan lejos? ¿Cuánta distancia? ¿Por qué dijo el autor esto y no esto? ¿Por qué usó esta palabra, esta frase en vez de esta otra? Preguntas, preguntas, preguntas. Y yo he notado que cuando antes esto yo lo hacía, cuando yo hacía declaraciones sobre el texto, es decir, esto significa tal y tal, esto quiere decir tal y tal. Cuando yo hacía declaraciones, como que yo le estaba diciendo a mi mente: ya no tienes que trabajar, ya entendiste el pasaje, o sea, avancemos a otro versículo, a otro pasaje, porque ya lo entendiste. Eso es lo que a mí me sucedía cuando hacía declaraciones sobre el texto. Significa tal y tal y tal. Me di cuenta de que cuando hago preguntas, eso le dice a mi mente: ráscale un poquito más, indaga, investiga. Hay más por descubrir en este pasaje. No lo has agotado. Entonces, cuando yo llevo a cabo mi estudio bíblico, siempre es haciendo preguntas. Si implementas este principio en tu estudio bíblico, te digo, esto va a transformar radicalmente tu manera de estudiar la Biblia. Haz preguntas. O sea, no puedes hacer suficientes preguntas al estudiar un pasaje, y realmente la recompensa de hacer preguntas es enorme. Este principio 2 es increíble. Estudia cada pasaje con un espíritu de humilde curiosidad. Muy bien. El principio número 3. Lucha con el texto. Lo repito, lucha con el texto. Este principio tiene que ver con el esfuerzo que estoy dispuesto a dedicar al estudio bíblico responsable. Fíjate bien, el estudio bíblico es un esfuerzo. Hay algunos pasajes que son más fáciles de entender que otros, pero independientemente de cualquier pasaje que estés estudiando, se requiere un esfuerzo para llevar a cabo tu estudio bíblico. Y he elegido el Salmo número 1, versículo 2, para expresar o darle fundamento, mejor dicho, a este principio. Salmo 1:2 dice: sino que en la ley del Señor se deleita. Fíjate bien, y de día y noche medita en ella. Yo me imagino a una persona que siempre está reflexionando y pensando, meditando en la palabra de Dios, luchando con el texto para entender qué significa,
¿Cómo se aplica a mi vida? Y la cosa es que hoy en día hay muchas personas que no están dispuestas a luchar con el texto, a quedarse en un solo pasaje por varios días, semanas incluso. Eso me ha pasado a mí. Y simplemente luchar con el texto, no buscar algo rápido, una respuesta rápida, ir de inmediato a Google o a la inteligencia artificial y hacer la pregunta, ¿qué significa tal y tal versículo? Esos son recursos, ¿verdad? Son herramientas, pero nada puede sustituir que tú luches, tú por tu propia cuenta, que luches con el texto. Muchas veces esto a mí me pasa. Leo un versículo, leo un pasaje y nada más me siento. De hecho, en ese sillón de ahí me siento y nada más estoy pensando, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Y como que estoy luchando con el texto. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cuáles son las implicaciones de lo que dice este versículo? Y a veces que comienzo a desarrollar una idea y parece que va bien, pero después topo contra algo, ¿verdad? Digo, eso no puede ser porque en otra parte de la Biblia dice tal y tal cosa. No, entonces no es correcto lo que yo estoy pensando y tengo que comenzar de nuevo. Eso es luchar con el texto. No buscar una manera fácil de entender la Biblia. Se merece nuestro esfuerzo, se merece nuestro tiempo, se merece que luchemos con el texto. Y te aseguro que luchar con el texto produce una recompensas increíbles porque de repente se te prende el foco, te cae el 20, como decimos, y dices, a eso se refiere. Eso es lo que quiere decir. Y es una satisfacción enorme cuando el Espíritu Santo te recompensa tu esfuerzo con un nuevo principio, un nuevo entendimiento de la palabra de Dios. Y tú sabes que no es algo que leíste en otra parte, que no tiene nada de malo, pero es algo que Él te dio a ti como recompensa de tú haber luchado con el texto. Y yo lo veo de esa manera, que cuando yo invierto el tiempo, la energía, el esfuerzo para luchar con el texto, el Espíritu Santo me da la recompensa de una nueva enseñanza, de una comprensión más profunda. Es increíble. Lucha con el texto, por favor. Lucha con el texto porque te va a encantar los resultados. Excelente. Muy bien. Avanzando. Principio número 4. Me emocioné y le estoy pegando aquí al micrófono. Principio número 4. Busca un crecimiento constante, no una maestría instantánea. Este principio tiene que ver con las expectativas que tengo con respecto a este proceso. Hoy en día tenemos el lujo y quizá la costumbre, quizá sea vicio, ¿verdad? Quizá sea un gran peligro de que cualquier cosa que yo quiera aprender, lo puedo aprender instantáneamente. Google, inteligencia artificial, YouTube, lo que sea. Pero cuando hablamos acerca del estudio de la Biblia, hay que reconocer que el desarrollo de un estudio bíblico responsable realmente es el desarrollo de una habilidad. Y eso se toma tiempo, es un proceso, no es algo instantáneo. Se toma tiempo, años, toda una vida incluso. Y no es algo que vas a aprender a hacer de la noche a la mañana. Es parte de trabajar en colaboración con el Espíritu Santo. Parte de tu parte es esforzarte y dedicarte a hacer todo lo necesario para crecer como estudiante responsable de la palabra de Dios, para mejorar y desarrollar esas habilidades de estudio bíblico. Fíjate cómo dice Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjate bien, para los que por el uso, ¿te das cuenta? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Con el uso. O sea, se han dedicado a desarrollar sus habilidades para discernir. Y esto se aplica al estudio bíblico. Es un proceso. Es un proceso de crecimiento que se toma tiempo. Y no es algo que vas a desarrollar de la noche a la mañana. Es algo que vas a tener que invertir tiempo, energía, esfuerzo,
recursos para ir desarrollando más y más tus habilidades de estudiar la Biblia. Y es un proceso lento. Van a haber veces, sí, que vas a avanzar en manera rápida, vas a crecer de manera más rápida, pero hay temporadas cuando tu crecimiento es lento. Está bien, no hay problema con eso. Tú sigue presentándote, sigue estudiando la Biblia, sé intencional, ¿verdad? Porque allí vas a crecer. Quizás sea un crecimiento lento, está bien, no importa, pero con que estés creciendo, esa es la clave. Principio número 4, busca un crecimiento constante, no una maestría instantánea. El último principio, número 5, practica un estudio bíblico intencional, no al azar, no a ver qué sale, no ahí cómo va, no. Un estudio bíblico intencional. Este principio tiene que ver con mi disciplina cuando se trata de realizar un estudio bíblico responsable. Fíjate lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo me encanta este versículo, 7:10. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Me encanta este versículo. Ahora, donde dice que Esdras se había dedicado por completo, en el idioma original, en el hebreo, dice, había establecido en su corazón o puesto su corazón, dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Eso para mí habla acerca de la intencionalidad, que no fue a medias. Fue algo que Esdras dijo, esto lo voy a hacer con todo mi corazón. Me voy a dedicar al 100%, ser intencional y estudiar, entender la palabra de la ley del Señor. Es una decisión que uno toma en su corazón. Es algo que uno dice, de esto se tratará mi vida. A esto me voy a dedicar por el resto de mi vida. De hecho, aquí en este podcast he comentado que hace tiempo yo le hice un compromiso al Señor y conmigo mismo y dije, Señor, me comprometo a estudiar mi Biblia todos los días de mi vida por el resto de mi vida. Me comprometo a estudiar mi Biblia todos los días de mi vida por el resto de mi vida. Ahora, no he cumplido con ese compromiso al 100%. Ha habido días en que no he estudiado mi Biblia, pero desde que hice ese compromiso y esa declaración, he cumplido de manera mucho más constante que antes. Y eso es lo que se requiere. Esa es la intencionalidad. Decir, Señor, a partir de hoy, mi corazón está dispuesto. Estoy estableciendo en mi corazón que yo me voy a dedicar a estudiar tu palabra. Y quizá tú puedes hacer el mismo compromiso que yo hice con el Señor. Me comprometo a estudiar mi Biblia todos los días de mi vida por el resto de mi vida. ¿Los domingos? Claro que sí. ¿Los días que voy a predicar? También. ¿Cuando estoy de vacaciones? Claro que sí. Me dedico, me comprometo a estudiar mi Biblia todos los días de mi vida por el resto de mi vida. Y cuando uno hace eso, entonces uno se da cuenta, eso es ser intencional. De hecho, déjame darte mi definición personal de lo que es ser intencional, ¿sí? Para mí, ser intencional es cuando invierto mi tiempo, mi energía y mis recursos en crecer como estudiante de la Biblia. Eso es ser intencional. Y por eso yo estoy sugiriendo, practica un estudio bíblico intencional, no de vez en cuando, no una vez a la semana, no una vez al mes, sino que todos los días. Sé intencional, aparta tiempo para estudiar la Biblia de manera responsable. Y el crecimiento será impactante para tu vida. Será algo que después de unos meses ni te vas a conocer, por tan impactante que será tu crecimiento, pero hay que estar dispuestos a hacer ese tipo de estudio bíblico intencional. Ahora, déjame repasar los 5 principios que acabo de compartir. Principio número 1, estudia la Biblia en colaboración con el Espíritu Santo. Esto responde a la pregunta, ¿cómo estudio la Biblia? Pues en colaboración con el Espíritu Santo. Principio 2, estudia cada pasaje con un espíritu de humilde curiosidad. Esto contesta la pregunta, ¿con qué actitud
me acerco al texto con humilde curiosidad. Principio 3. Lucha con el texto. Esto responde a la pregunta, ¿qué estoy dispuesto a invertir? Pues esfuerzo, luchar con el texto. Principio 4, busca o persigue un crecimiento constante, no una maestría instantánea. Esto responde a la pregunta, ¿qué espero del proceso? Pues es un crecimiento constante, no resultados instantáneos. Y por último, el principio 5, practica un estudio bíblico intencional. Esto responde a la pregunta, ¿cómo practico el estudio bíblico semana tras semana? De manera intencional. Y yo quiero sugerirte, antes de leer otro libro sobre cómo estudiar la Biblia, metodología, hermenéutica, aparta un tiempo y establece para ti mismo cuáles son tus principios personales respecto al estudio bíblico. Si no tienes, si no los has formulado, usa los 5 que te acabo de presentar. Y con el tiempo los vas a ir adaptando a quién eres tú. Los vas a ir personalizando y modificando hasta que sientas que son realmente tuyos. Pero yo diría, aparta tiempo para establecer cuáles son los principios fundamentales que van a guiar mi metodología. ¿Cómo estudio la Biblia? Porque te voy a decir que estos 5 principios realmente gobiernan mi metodología. O sea, yo tengo un proceso muy definido para mí. Yo tengo un proceso, pero debajo de ese proceso están estos 5 principios. Y yo creo que sin estos 5 principios, mi metodología, no, o sea, como que no tiene cimientos. Y va a estar va a vacilar y va a estar así como que en un terremoto, ¿verdad? No va a estar sostenido mi proceso por algo. Lo que sostiene mi proceso son estos 5 principios. Por eso te sugiero, si no tienes tus propios principios, comienza con estos 5, pero con tiempo los vas a ir adaptando y modificando hasta que sean personalmente y totalmente tuyos, ¿sí? 5 principios que me han guiado ya por mucho tiempo respecto a mi estudio de la palabra de Dios. He preparado un recurso que sí presenta un poco de mi método, mi proceso para estudiar la Biblia, y quiero regalarte este recurso totalmente gratuito. Se titula Rompe con el estudio bíblico superficial. De esto estamos hablando, ¿sí? Y entonces puedes descargar gratuitamente este recurso usando el enlace que está en la descripción de este episodio o de donde estés viendo o escuchando este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido todo un honor para mí ser tu mentor de estudio bíblico. Soy el Dr. Mario Escobedo, tu anfitrión y tu mentor de estudio bíblico. Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.